globales que tenemos el conjunto de la humanidad. Dos, sobre salarios reales. Efectivamente, ayer usted decía... Mire, antes escuchaba al presidente Lula hablar de algunas de las políticas de protección de renta que él hizo cuando tuvo el honor de ser presidente durante 2 mandatos y cómo denunciaba el que precisamente la extrema derecha había desmantelado muchas de esas políticas de rentas en favor o mejor dicho, en contra de la desigualdad y en contra también del hambre que sufre parte de su población. Bueno, en España también, querido presidente, sufrimos pobreza, sufrimos desigualdad, somos uno de los países con mayor desigualdad de Europa. Y eso tiene mucho que ver con la respuesta neoliberal que se dio a la crisis financiera. Y este Gobierno está haciendo todo lo contrario. Está reforzando las políticas del Estado del bienestar, está aprobando reformas con el acuerdo de los sindicatos y de los empresarios cuando se puede, por ejemplo, la reforma laboral, la reforma de las pensiones. Eso está garantizando paz social, que eso a lo mejor la gente considera que es algo que viene dado, pero se trabaja. Porque hubo otros momentos, con otras crisis, donde tuvimos conflictividad social como consecuencia del rechazo mayoritario a esas contrarreformas que se hacía, en este caso, por otra administración, ¿no? Y en ese sentido, yo quiero recordar lo siguiente. La reforma laboral recupera derechos, sitúa la negociación colectiva en el centro de las relaciones laborales entre los sindicatos y los empresarios. Los sindicatos vienen diciendo desde hace mucho tiempo que tiene que haber un reparto mucho más justo de los beneficios de este crecimiento. Estamos viendo que los beneficios empresariales suben por encima de los salariales. Y, por tanto, lo que tiene que hacer la patronal es sentarse con los sindicatos en esa mesa de negociación colectiva que ellos acordaron en esa reforma laboral y llegar a un pacto también de mejora salarial de los trabajadores y trabajadoras, porque, a fin de cuentas, eso será también bueno para la economía, porque tendrán mayor capacidad de consumo y, por tanto, podrán ayudar a la economía. Y un apunte solo en esta cuestión. El Gobierno de España, con la pandemia y ahora con la guerra, simplemente la guerra, ayer lo recordaba en el Senado y las pasadas semanas en el Congreso, son 45.000 millones de euros los que hemos destinado a amortiguar los efectos de la guerra de Ucrania en los hogares de nuestro país. Es de los importes de mayor magnitud del conjunto de la Unión Europea. Y están surtiendo efecto porque estamos viendo cómo el crecimiento económico se mantiene, lideramos ese crecimiento entre las grandes economías europeas, cómo tenemos la creación de empleo que tenemos y cómo estamos rebajando también la desigualdad ante dos shocks tan importantes como es una pandemia y una guerra. Pero a partir de ahí yo creo que lo relevante es, en fin, que cada cual también asuma su responsabilidad. Nosotros la asumimos con estas políticas de protección de renta. Pero también creo que en este caso la patronal debe hacer lo propio, en este caso en la negociación colectiva con los sindicatos. Por tanto, una vez más, pido que se sienten a la mesa y que lleguen a un acuerdo que creo que es bueno para la economía, para el país y también, por tanto, para la patronal.